Vamos a ver los versículos del 18 al 25. Lucas 9 del 18 al 25, vamos a leerlo alternadamente. Yo comienzo con el 18, ustedes hermanos con el 19 y en el 25 nos unimos. Dice la palabra de Dios: aconteció mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Él les dijo: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta noche tú nos permites estar aquí, Señor. Te damos gracias porque nos has prestado vida, Señor, nos has prestado salud. Permite que en esta noche, Señor, como tu iglesia, nosotros nos volvamos a recordar dar este llamado, Señor, con todas sus implicaciones, con el diseño que tú tienes para nosotros, Señor, para tu iglesia, con el propósito que tú tienes, Señor, para el mundo. Permítenos, Señor, recordar la importancia de ser discípulos tuyos, Señor. Permítenos recordar la importancia, Padre, de ser discípulos radicales, discípulos conforme a tu imagen, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche tú puedas civilizar nuestros corazones, Señor, quitar de nosotros todo orgullo, Señor, que nos impida escuchar tu palabra, que puedas quitar de nosotros, Señor, todo estorbo, todo pecado, Señor, que podamos tener tu palabra, Señor. Que tienes que decirnos hoy, que sea tu llamado, hablando a cada una de nuestras vidas, hablando a cada uno de nuestros corazones, que podamos escucharlo, Señor, y que seamos, Señor, tierra fértil para poder escuchar, Señor, y que tu palabra pueda producir fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Yo no recuerdo si se había predicado otra vez en viernes, y hace como 2 semanas el hermano Sigfredo se me acercó y me dijo: Néstor, orientas las dos, no sé si me dijo con estas palabras, ¿no? Los estudios de los próximos viernes. Pues yo dije que sí, porque no creo que haya sido correcto decir que no, por más indigno que uno se sienta o por más que uno piense que no es el indicado, pues uno no puede decirle que no a Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro ministerio, en lo que se refiere a lo que Dios nos ha pedido específicamente que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, en nuestra generación, en nuestra iglesia y en nuestro tiempo. Esta noche vamos a ver el llamado general que Cristo hace a sus seguidores, no solamente a sus discípulos, sino a sus seguidores. Y aunque vamos a hablar de esto, vamos a enfocarlo obviamente a nosotros, como asistentes de la primera iglesia bautista de La Paz, como creyentes o como discípulos, ya sea en cualquier categoría que nosotros mismos nos metamos. Vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. A mí se me gustaría preguntar: ¿quiénes aquí ya son salvos? Levanten su mano, los que ya son salvos. Ok, mayoría. Bueno, este pasaje que acabamos de leer, y más específicamente el llamado de Cristo, que dice y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aproximadamente, ¿cuántas veces hemos escuchado este versículo? En lo que va de su vida cristiana, ¿cuántas veces máximo lo ha escuchado? Mínimo 20, 40, 50. Y muchas veces no solamente lo hemos escuchado, sino que lo hemos estudiado.
hemos escuchado estudios, hemos escuchado predicaciones, pero yo sé que la palabra de Dios es viva y activa. Y yo sé que si Dios puso en mi corazón hoy compartir esto, es porque Él quiere recordarnos algo que tal vez la iglesia ha olvidado o que tal vez algunos de nosotros hemos olvidado y que Dios quiere que volvamos a recordar. Y no solamente tenerlo como conocimiento, sino hacer algo al respecto, tener una respuesta hacia Dios. Este llamado lo encontramos en 3 de los evangelios, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. En el evangelio de Mateo dice así: entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en Lucas, el que acabamos de leer, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay una importancia del llamado de Cristo a sus discípulos. Y yo encuentro en este llamado 3 dimensiones. Vamos a ver más, pero específicamente en cuanto al requerimiento que Dios busca en sus discípulos, yo encuentro la negación del yo, el sacrificio vivo y la obediencia total. Seguramente vamos a encontrar más porque vamos a estar estudiando no solamente estos requerimientos, sino vamos a estar viendo quién es el que llama, con qué propósito llama y a quiénes llama. Durante los últimos años de la iglesia, ¿cuántos han escuchado la frase vida radical o radical, la palabra radical? ¿Cuántos han escuchado? Predicación, estudio, campamento. ¿Qué significa radical? Radical significa un cambio total, dice mi hermano Carrillo. Por encima o fuera de lo tradicional. Es algo fundamental. Es algo que se produce de forma total, ¿estamos de acuerdo? Algo que no implica términos medios. Y encontramos esta referencia a lo radical cuando Jesús habla en el Apocalipsis, que dice: por cuanto no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No se aceptan términos medios. Cuando Jesús habla, un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos cómo cuando nos referimos a una vida radical, no nos referimos a un eslogan que inventó el pastor Alejandro, o que inventaron otros líderes como David Platt, que escribió un libro que se llama Radical, sino hablamos de algo que Jesús trató de enseñar, una vida conforme a su imagen, una vida diferente, una vida que impacta al mundo, una vida que no es, una iglesia que no es subcultural, sino que es contracultural, es decir, que se topa con lo que hace el mundo, que va en contra de lo que hace el mundo, y que no se adapta ni se identifica, sino que es todo lo contrario, ¿no? No son mis palabras. El llamado de Cristo, bueno, hermano, yo creo firmemente que esto de lo radical es algo que está implícito en nuestra misión y nuestra visión. Y aunque no está escrito de esa forma, así es, porque cuando decimos transformar vidas, formando discípulos a la imagen de Jesús, estamos hablando de vidas transformadas radicalmente. Cuando decimos trastornar al mundo por medio de nuestro estilo de vida, la transformación de otras vidas y la siembra de iglesias con la misma visión. Entonces, yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, estamos convencidos que una vida radical es una parte implícita de nuestra misión y de nuestra visión. Es decir, que no solamente Dios quiere que nos enfoquemos a las misiones, sino que nos enfoquemos también en la transformación de vidas radicales. Como dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ir viéndolo más adelante. Está implícito. Yo lo creo así y unos cuantos lo crean. Pero yo creo que Dios, a nosotros, especialmente como iglesia, ya desde hace años nos comenzó a hablar esto. Traigo aquí un folder del Conajeva que se hizo aquí en La Paz del 2007. Se llama Misión Metamorfosis. Es algo que Dios ya nos había estado diciendo desde hace mucho. Es algo que Dios quiere trabajar en nuestra iglesia
a lo que quiere prepararnos. Entonces vamos a analizar este llamado. ¿Qué le parece, hermano? Ahorita cantamos, establece su reino. ¿Qué hace falta para establecer el reino de Dios? ¿Qué es lo que hace falta? Súbditos, que cambiemos nosotros, dice el hermano Salas. ¿Qué más hace falta? Santidad en la vida de los creyentes. Que vamos a enfocarnos ahorita al llamado. Vamos a irnos parte por parte de este versículo de Lucas 9:23 y vamos a enfocarnos ahorita al que llama. ¿Quién es el que llama? Bueno, en Mateo dice, entonces Jesús dijo. En Marcos dice, y llamando a la gente y sus discípulos les dijo. Y en Lucas dice, y decía a todos. Está hablando de Jesús. Jesús es el que llama. Este llamado, hermanos, nace en el corazón de Jesús. Este es el diseño de Jesús para una vida radical que Cristo tenía para sus discípulos y se expresa a través de este llamado. El diseño que Él tiene para sus discípulos se expresa en el llamado que Él hace a los que quieren seguirle. Y es muy interesante ver cómo este llamado se repite en los 3 evangelios. Y usted sabe que cuando en la Biblia se repite algo es porque Dios le da importancia y porque Dios es algo que en verdad quiere hacer en nosotros. Cristo es el que llama. Él es el que dice qué tipo de discípulos debemos ser. No son los discípulos los que dicen qué tipo de discípulos queremos ser. ¿Sí queda claro eso? O sea, Él es Dios, es Cristo el que dice qué tipos de discípulos nosotros tenemos que ser. Cuando uno toma el periódico, en lo que son las ofertas de trabajo, uno puede ver, ¿no? Tal trabajo se requiere una persona de tantos años con determinada preparación, ya sea secundaria, preparatoria, universidad. Requiere que tenga conocimientos de computación o que tenga conocimientos de inglés, que sea hombre o mujer, y a veces dicen, no, y es de buena presentación, que sea guapo. Un perfil, es el perfil del empleado. Y este perfil del empleado nace de las necesidades de la empresa, de lo que la empresa busca, de lo que la empresa quiere de una persona. Obviamente una empresa que ocupa a alguien para la informática va a buscar a alguien con conocimientos de computación, con preparación en ciertos programas, y no va a aceptar a alguien que no tenga esos requerimientos. Entonces la empresa dice, yo quiero un empleado con estas características, cualidades o aptitudes, y en base a ese perfil se pone el anuncio. Jesús estableció un diseño para sus discípulos, es algo que Él quiere lograr, y el diseño de los discípulos no está basado en los discípulos, sino en Cristo mismo. Vamos a irnos a Efesios 4. Vamos a estar buscando varios versículos, así que tenga preparada su Biblia. Efesios 4:13. Si quiere me sigue con su vista, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes deben llegar a esta estatura? Todos. Y cuando se refiere aquí Pablo a todos, ¿a quién se refiere? A toda la iglesia, ¿no? A todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. ¿Y cuál es la medida a la que todos debemos llegar? Es decir, a la estatura de Cristo. Efesios 4, del 22 al 24, un poco más adelante dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado, ¿según quién? Según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Si el molde sigue siendo Jesucristo. Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el llamado no solamente nace de Cristo. Él es el que llama, Él es el que transforma, pero también Él es el molde. Cuando nosotros creemos, bueno, muchas veces en lo que hemos vivido nosotros como ministerio juvenil, nos hemos topado muchas veces con un periodo donde nos sentimos que a veces hemos fracasado. No sé, hermanos, cuántas veces hemos sentido que queremos tirar toalla y que nos hemos como a un cristianismo tradicional, un cristianismo a lo mejor de derrota, un cristianismo que no tiene poder, un cristianismo
a lo mejor difícil, porque a veces lo decimos así, no, es difícil, y no estamos diciendo difícil por la obra, sino a veces decimos difícil porque batallamos todavía con el pecado. Pero déjeme decirle, hermano, que el diseño que Cristo tiene para nosotros es el mismo, es un molde. Y nosotros como creyentes nunca debemos conformarnos a un cristianismo normal, a un cristianismo sin poder, o a un cristianismo sin impacto, a un cristianismo sin cambio de vida, porque ese no es el diseño que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros nos topamos con esos momentos de debilidad o de frustración, nosotros debemos recordar lo que dice Pablo. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y muchas veces, ayer platicábamos, los jóvenes, comenzamos un café literario, estamos estudiando la Biblia, ayer estudiamos primera de Samuel, los primeros 3 capítulos, y veíamos el sufrimiento de Ana. Los que conozcan la historia se van a acordar, y cómo Ana sufría porque no tenía hijo, y cómo Ana seguramente en sus antiguas oraciones ella le preguntaba a Dios o cuestionaba a Dios por qué no podía tener hijo, por qué la permitía pasar por ese sufrimiento, por qué aunque ella todos los años subía a adorar a Dios, por qué si su marido era un hombre justo y por qué si ella era una mujer justa, por qué le permitía pasar por ese sufrimiento. Y vemos que ese sufrimiento le permitió a Ana conocer a Dios de una manera muy grande. Si leemos el capítulo 2 vamos a ver la alabanza que expresó ella después de que Dios cumplió su oración. Y decíamos nosotros, bueno, Ana llegó a conocernos de una manera que ni los sacerdotes de ese momento lo conocían. Y fue a través del sufrimiento, fue a través del dolor, pero como Ana perseveró y como Ana le creyó a Dios, ella pudo conocer a Dios de una manera muy diferente. Seguimos con lo radical. En muchas iglesias cristianas actuales, especialmente hablando de los grupos de jóvenes, existe la idea de la adaptación, la idea de adaptarse al mundo, la idea de adaptar al cristianismo a las nuevas modas, a las nuevas tendencias, a las nuevas ideologías, a las nuevas creencias. Existe la falsa idea de que debemos hacer que las personas se identifiquen de alguna manera con el cristianismo y mostrarles que el cristianismo no es tan diferente a lo que se hace a veces en el mundo, en la música, en las modas, y a veces tratamos de dar la imagen de como que no sería tan difícil que te pasaras para este lado. Y uno se da cuenta que ese no es el diseño de Cristo, ese no es el diseño que Dios tiene para su iglesia, porque el diseño de Dios para su iglesia, como decía, es contracultural, va en contra de la cultura y muchas veces se topa con lo que la gente dice. No sé si a usted le ha tocado, pero en estos días hablar de la homosexualidad es hablar de un tema muy delicado. Y si a usted llegan y le preguntan qué postura tiene acerca de eso, tal vez lo vayan a meter en un problema. Porque ahorita lo común en el mundo es ver lo normal. Y ahorita en el mundo muchas cosas se ven normal. Y el cristiano ahora en el mundo es lo raro. Gracias a Dios, en algunos aspectos. Si una de las características más importantes de un discípulo de Cristo es la radicalidad o el ser diferente, una estrategia para alcanzar a otros nunca podrá ser la identificación o la adaptación, porque en el momento que el cristiano o que el discípulo se trata de identificar con el mundo o trata de adaptarse al mundo, pierde totalmente esa radicalidad, pierde totalmente la diferencia, pierde totalmente ese ingrediente que lo hace diferente ante el mundo. Jesús es el modelo, Jesús es el que llama, Él es el que transforma y Él es el molde, el modelo de vida que nosotros buscamos. Nosotros no buscamos un equilibrio entre Cristo y el mundo, nosotros buscamos totalmente la imagen de Cristo. Él es el que llama. Y yo creo, hermanos, que para cada uno de nosotros una pregunta importante debe ser: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué tan importante es Jesús para mí? Antes de este llamado, poco antes de que este llamado se diera, Jesús estaba preguntándole a sus discípulos aparte: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le dicen: no, pues uno dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que ha resucitado, alguno de los profetas.
mucha gente, y si se dan cuenta, la gente que pensaba que Jesús era Juan el Bautista, pues no lo conocía tan bien, porque habían sido contemporáneos, habían estado juntos. Y es importante, hermanos, que nosotros nos preguntemos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? La gente de aquellos tiempos eran seguidores, eran fans, pero Jesús no quería seguidores, Él quería discípulos. Jesús no quería simpatizantes, Él quería discípulos, gente que de verdad le siguiera, no solamente en los momentos donde Él multiplicaba la comida, sino en los momentos también donde no había comida, en los momentos de sufrimiento. El llamado, hermanos, de Jesús tiene un propósito, y ese propósito es impactar. El propósito de Cristo no solamente es formar discípulos radicales en la iglesia local y que nos quedemos aquí para ser una familia feliz, sino para impactar nuestra sociedad, nuestra nación y nuestro mundo a través de vidas radicales. El llamado siempre tiene un propósito que va más allá de nosotros, de nuestra persona, y que tiene que ver con los demás, tiene que ver lo que Cristo quiere hacer en el mundo a través de nosotros. Jesús utilizó la vida de 12 personas que fueron verdaderos discípulos para impactar el mundo, porque ese era el propósito para ellos. Jesús no solamente quería transformar la vida de ellos, Él quería transformar la vida de ellos para que ellos fueran un impacto al mundo y extender el evangelio. El diseño de Dios para sus hijos no es ser cristianos tradicionales. No sé si comprendemos este concepto. ¿Puede alguien ser cristiano y no ser un discípulo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Por qué, hermano? ¿Puede ser también entonces alguien que no sea un discípulo ser salvo? Bueno, en verdad eran discípulos, porque estuvieron con Cristo. ¿Puede alguien ser cristiano y no ser discípulo? Tal vez tendríamos que irnos al concepto que hoy tenemos de cristianismo y de discipulado, ¿no? Serían diferentes. Pero sí comprendemos, ¿no?, esta idea de que hay muchas personas, por lo menos que son salvas o que dicen ser salvas, sin embargo, las vidas de esas personas aún no han expresado con su forma de vivir un verdadero discipulado. ¿Así lo entendemos? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso, hermano? Un hijo de Dios tiene que ser un discípulo y un cristiano tiene que ser un discípulo. Si nosotros vemos nuestras propias vidas y nos damos cuenta que falta eso, yo creo que tendríamos que analizarnos seriamente y preguntarnos, bueno, si no estoy siendo un discípulo en base al perfil que Cristo dejó para nosotros, ¿qué está faltando? ¿Qué es lo que falta? Y si falta algo, bueno, ¿qué es lo que está faltando, mi hermano Ramón? Así es. Vemos que en este caso, en aquellos tiempos en Antioquía, un discípulo y un cristiano era lo mismo en concepto. Pero ahora en nuestros tiempos vemos que los conceptos no son iguales, porque el concepto de cristianismo ha bajado a causa de ¿quién? De los que se llaman cristianos. No sé si se ha dado cuenta, pero muchas veces los simpatizantes de la Iglesia Católica y de otras iglesias se llaman cristianos. Y a causa del estilo de religión que ellos siguen, el concepto de cristianismo en el mundo ha bajado o se ha visto afectado
por esa razón. Pero en los tiempos de Antioquía vemos que el concepto era igual, un cristiano y un discípulo era lo mismo. Yo creo que esta pregunta es importante. ¿Puede un hijo de Dios no tener las características de un verdadero discípulo? Y si vemos nuestras vidas y nos damos cuenta que eso está pasando, como le digo, hermano, creo que tendremos que hacer un verdadero análisis de nuestra vida y preguntarnos, ¿qué me está haciendo falta? ¿En verdad estoy siguiendo a Cristo? ¿En verdad tomé la decisión? ¿En verdad me negué a mí mismo, tomé mi cruz y lo estoy siguiendo día a día? El llamado de Cristo tiene un propósito y el propósito es impactar al mundo. Pero si el cristianismo, si nosotros como iglesia cristiana bautista somos cristianos tradicionales o decimos que somos cristianos y no estamos viviendo como verdaderos discípulos, no vamos a tener ese impacto. Y por eso es importante el llamado de Cristo. Dice en Efesios, en Efesios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer a través de discípulos. Lo va a hacer a través de sus discípulos que en verdad se estén ajustando al llamado que Él tiene para nosotros. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Yo le pregunto, ¿Dios puede utilizar a creyentes que no estén siendo verdaderos discípulos? Sí, no estamos de acuerdo. Dios los puede utilizar. Pero si en la iglesia hay discípulos que están tomando estos pasos para ser diferentes, para ser como Jesús, para ser radicales, ¿a quién va a usar Dios? Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No sé si lo quiera buscar, pero ahí en 1 Samuel 2:35. 1 Samuel 2:35, Dios le habla a Elí, que era entonces el profeta en Israel, era el sumo sacerdote. Elí no se ajustó al llamado de Dios. Su vida estaba desordenada, no estaba cumpliendo con su llamado. Sus hijos estaban pecando y él no les había puesto un estorbo. Y Dios le dice en 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Más adelante, en 1 Samuel 13, del 13 al 14, Dios le dice a Saúl, y lo veíamos la semana pasada, un hombre que tenía el cargo, tenía el llamado, pero nunca se ajustó a su llamado. Entonces Dios le dice a Saúl, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y 2 de Timoteo 2, del 20 al 21, dice Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice Pablo, si alguno se limpia de todas estas cosas, será un instrumento para honra. Será un instrumento, una vida que es útil al Señor. Será una vida que está preparada para que el momento que Dios le diga, ¿sabes qué? Haz esto, la persona está preparada. Y que la persona no se siente indigna porque en su vida todavía conserva pecado. Una persona que se ha limpiado de todo esto está dispuesto para toda buena obra. Es un material útil para el Señor. Es alguien que Dios puede usar, es alguien que Dios puede mover, es alguien que Dios puede hablarle y que va a poder escuchar. Pero si una persona no se limpia de estas cosas, va a ser muy difícil que Dios pueda usarlo. No porque no quiera, sino porque la persona está indispuesta, no es útil, está sucia. No se ha limpiado de las cosas que Pablo menciona ahí en su carta. Hasta aquí, hermano, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Seguimos? Bueno, el llamado de Jesús comienza así: si alguno quiere venir en pos de mí. Les decía a todos,
Hace poco Jesús acababa de hacer un milagro, acababa de alimentar a más de 5,000 personas. Y obviamente, como todos vieron el milagro y todos comieron el pan y todos comieron del pescado, Jesús tuvo muchos seguidores. Y Jesús abría su Twitter y tenía a lo mejor unos 10,000 seguidores. Y Jesús, en ese momento, cuando fue uno de los momentos tal vez de su ministerio que más gente le iba siguiendo, Jesús se voltea y les dice esto: si alguno quiere venir en pos de mí, les dijo a todos los que estaban ahí. El llamado de Cristo está condicionado, y este condicionamiento no tiene como propósito impedir que la gente venga o impedir que algunos sigan a Jesús, sino que está puesto para conocimiento del que quiere seguir a Jesús. Si alguien quiere seguirme, va a tener que hacer lo siguiente. Vemos si vamos tantito a Lucas 14, 25 al 33, encontramos algo parecido y encontramos unas palabras de Jesús que nos pueden dar luz acerca de por qué Él pone esta como condicionamiento, no sé si llamarlo así, ¿no? Lucas 14, del 25 al 33. ¿Me sigue ahí con su vista? De la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué era importante para Jesús que sus seguidores conocieran estos requerimientos? Porque pareciera incluso que Jesús estaba tratando de persuadirlos de que ya no lo siguieran. Si quieres venir en pos de mí y no estás dispuesto a renunciar a todo el dinero que tienes, no puedes ser mi discípulo. Yo me imagino yéndose como a unos 500. Y si no aborreces a padre, madre, mujer, hijos e hijas, no puedes ser mi discípulo. De allá van otros 800. ¿Por qué Jesús no ocultó las partes difíciles de su llamado? ¿Y por qué no resaltó los beneficios? Si alguien quiere venir en pos de mí, va a tener muchas bendiciones. Si alguien quiere venir en pos de mí, va a tener una felicidad, una prosperidad, va a tener éxito en todo lo que emprenda, en su negocio. Para Jesús era más importante, por así decirlo, la calidad que la cantidad. Dice Lucas, poquito después de esos versículos, dice así: cuando Jesús dice estas palabras y que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús parece que quiere correrlos, parece que quiere persuadirlos? Dice en Lucas 14, 34 y 35, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús nos deja ver la importancia de este llamado tan desafiante, la importancia de este llamado que pareciera condicionar y que pareciera restringir a algunos, pero el llamado tiene un propósito, impacto. Y Él está diciendo, ¿de qué sirven? Sería feo, ¿no? Pero Él está diciendo, buenos son los seguidores. Pero si los seguidores son insípidos, no son radicales, o no son diferentes, o no tienen compromiso, o no se guardan en santidad, o no tienen fidelidad, y no procuran quitar todo lo que les estorba, ¿qué impacto van a tener en el mundo? ¿Qué impacto van a tener en la sociedad? Ni para la tierra, ni para el muladar son útiles, los arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús busca discípulos radicales, hermano, y es importante que entendamos que este condicionamiento no tiene que ver con mis habilidades como persona,
no tiene que ver con mis aptitudes físicas, sino que tiene que ver con mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Tiene que ver con la disposición. El llamado de Cristo no está diseñado para impedir que el que en verdad quiere no le siga, sino que es un filtro que impide que los corazones orgullosos, que los corazones con falta de sometimiento y con los corazones indispuestos no le sigan. Pero el estorbo no está en el llamado, el estorbo está en el corazón del que es llamado y el que no quiere aceptar. Jesús busca discípulos radicales. Los que son solo seguidores no tienen ningún impacto en el mundo ni en su iglesia. Si la sal se hiciera insípida, no sirve para nada, dice Jesús. Para el propósito de Jesús eran de más impacto 120 discípulos que 10,000 seguidores. Jesús ama al mundo y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero como les digo, hermanos, el llamado no es el estorbo. El estorbo se encuentra en el corazón de los que quieren seguirle sin negación, sin sacrificio vivo y sin obediencia. El estorbo no está en la cruz, sino en aquel que no quiere cargar su cruz y morir en la cruz. Para el joven rico, no fue el llamado lo que le estorbó. ¿Cuál fue el estorbo para el joven rico? Que amaba más sus riquezas que a Dios. O sea, el estorbo no estuvo en Jesús, el estorbo estuvo en su propio corazón. El llamado de Cristo funciona como un filtro, dejando pasar como metal derretido los corazones humildes, sumisos y obedientes, y al mismo tiempo obstaculizando los corazones llenos de orgullo, con falta de sometimiento y compromiso. ¿Cuál es el perfil? Ya quedan 15. Queda poco. ¿Cuál es el perfil entonces del corazón del discípulo? 3 características que yo puse aquí. El perfil del corazón del discípulo es un corazón humilde, un corazón puro y un corazón obediente. Un corazón humilde, un corazón puro y un corazón obediente. Un corazón humilde es aquel que se niega a sí mismo. Y negarme a mí mismo es decirle no a todo lo que yo pienso, a todo lo que yo quiero, a todo lo que yo deseo, a todo lo que yo acostumbraba a hacer, etcétera. Yo voy a desechar todo aquello que tiene que ver conmigo, con mi persona, para poner en primer lugar todo lo que Jesús quiere, todo lo que Jesús desea y todo lo que Jesús me dice. Ahora lo que yo pienso ya no será más importante, ahora va a ser más importante lo que Dios me dice a mí, que yo haga, que yo sea y que yo diga. La negación es el primer paso para cederle a Cristo mi vida. Yo me quito del trono y le dejo a Cristo que se siente en el trono. La negación del yo, yo lo puse como una definición, una frase. La negación del yo es una práctica constante de humildad y sometimiento, y cada una de las cosas que Jesús nos pide en su llamado va de la mano con las otras características que Él nos pide. Mientras Jesús experimentaba en su cuerpo angustia, cuando iba a ser crucificado, cuando estaba orando a Dios, cuando estaba sudando gotas de sangre, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es negación. Es decir, Señor, si hubiera alguna posibilidad de no pasar por esto, de que yo no tenga que sufrir esto, que no tenga que tomar esta copa de sufrimiento, de ira, dime si hay alguna posibilidad, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo que negarse a sí mismo, a sus deseos humanos, a su deseo humano de autoprotección, de autopreservación, para después voluntariamente entregarse a la cruz, al sufrimiento y a la muerte. Es necesario que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que nos quitemos del trono de nuestra vida para poder obedecer todas las cosas a las que Jesús nos desafía. ¿Por qué debo usar corbata? La alabanza lo entendemos, ¿no? ¿Por qué me tengo que sentar hasta adelante? ¿Por qué tengo que servir en un ministerio? ¿Por qué tengo que perdonar al hermano que me lastimó? ¿Por qué tengo que someterme a la disciplina? Todas estas cosas, hermanos, son parte de la negación. La negación del yo es la práctica continua de hacer morir mi orgullo y mis deseos a través de acciones de humildad hacia Dios y hacia las otras personas. Necesito 2 voluntarios, Miguel y Emanuel.
Ok, Miguel va a ser el papel del creyente que no quiere negarse a sí mismo. Y Emanuel va a ser el papel de Jesús. Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es un discípulo radical sino solamente alguien que deja que Jesús viva a través de él? Porque cuando Jesús habla de las características del discípulo, esas características no hacen que el discípulo sea por sí mismo alguien radical, sino que hacen que el discípulo suprima todo su ser, todo su yo, todo su orgullo. Así que diga, yo no soy nada, yo, Señor, adelante. No es el discípulo haciendo las cosas, es el discípulo dejando que Jesús viva. Ok, Emanuel tiene que lograr, Emanuel tiene que lograr que Miguel camine de aquí hasta el piano. Estaba poniendo atrás de él, así como... Nomás lo caminando. Haz todo lo que puedas. Ya, gracias. Es un ejemplo bien burdo, ¿no? Y bien sencillo a veces de lo que pasa, ¿no? A veces decimos, Señor, cámbiame. Señor, ayúdame a dejar esto. Ayúdame a quitar el orgullo, ayúdame a quitar esto que siento, esto que tengo, esta costumbre, este hábito. Y el Señor quiere hacerlo, pero simplemente nosotros no nos dejamos, ¿no? Es la parte de la negación y un corazón puro. La segunda característica es un corazón puro, un corazón que toma su cruz cada día. La imagen de la cruz, para las personas de aquel tiempo, estaba bien clara la imagen de la cruz. La cruz representaba una muerte, una tortura, un sufrimiento, representaba vergüenza y representaba la muerte de persona. Cuando uno estaba cerca de la calle y veía a una persona pasar cargando su cruz, uno ya sabía que esa persona iba a morir, que no tenía escapatoria, que ya no tenía ni para dónde hacerse, ya no había un juicio extra, ya no había perdón. Esa persona que cargaba su cruz ya iba a morir. El discípulo no solo está dispuesto a seguir a Cristo a pesar del sufrimiento y a pesar de las dificultades, a la oposición o al dolor que pueda venir, sino que está dispuesto a ofrecer su vida todos los días en un sacrificio vivo. Dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 6, del 12 al 13 dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense a Dios, a ustedes mismos, a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos de aquí, hermanos, ya han muerto al pecado? Levanten sus manos, ¿cuántos han muerto al pecado? Los que no levantan sus manos, ¿por qué no levantan sus manos? Puede ser por dos cosas. Porque aún hay pecado en nuestras vidas y decir que ya estamos muertos al pecado, podríamos creer que eso nos hace mentirosos o que en verdad no lo creemos. Pero para los cristianos, hermanos, estar muertos al pecado no es solamente algo que se nos dice como eslogan, sino es una verdad espiritual. Estamos muertos al pecado. Y probablemente la razón por la que seguimos en pecado es porque no nos hemos considerado como muertos al pecado, como dice Pablo. Estamos muertos al pecado. Y lo que Dios nos dice es, vive como muerto al pecado. Considérate, dice Pablo, como muerto al pecado. Ya no lo hagas, ya no tienes por qué hacerlo. Porque el poder que el pecado antes tenía en ti, ese dominio que antes tenía el pecado sobre ti, sobre tu mente y sobre tu corazón, ese dominio fue quitado. En el momento en que tú creíste que Cristo entró a tu vida, ese poder que tenía el pecado sobre ti fue quitado. Ahora considérate muerto al pecado y comienza a vivir como tal. Tomar la cruz diaria, práctica, continua,
de soportar el sufrimiento y de hacer morir nuestra carne a través de las acciones de pureza hacia Dios. Dice Pablo, presenten sus miembros a Dios como instrumentos de iniquidad. Si antes usábamos nuestros ojos para servir al pecado, ahora usémoslos para servir a Dios. Si antes usábamos nuestras manos para servir al pecado, ahora usémosla para servir a Dios. Si antes usábamos nuestra mente para servir al pecado, ahora usémosla para servir a Dios. En vez de presentar cada día nuestros miembros para el pecado, mejor presentémonos delante de Dios y decirle, Señor, te ofrezco mis manos, te ofrezco mis ojos, te ofrezco mi mente, te ofrezco todo lo que soy, cada día, como un sacrificio vivo. Como creyentes nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El corazón del discípulo, hermano, como le decía ahorita, el corazón del discípulo no es un corazón que por sí mismo tiene la habilidad ya de ser un discípulo radical. El corazón del discípulo, si se dan cuenta, son características que no tienen que ver con la habilidad de hablar y de ser extrovertido y de saludar y de predicar. Si se dan cuenta, las características del corazón del discípulo son características que hacen que el discípulo o que el creyente muera, se anule su voluntad, se anule sus deseos, se anule sus habilidades humanas, se anule lo que el creyente quiere o piensa o hace o lo que era antes. O sea, es como borrarse a uno mismo para entonces decirle al Señor, ahora tú comienza a vivir. Considerarnos muertos al pecado es hacernos los muertos. ¿Qué hace un cuerpo muerto? Ya está muerto, ya está deshecho. Y así el corazón del discípulo es un corazón que está totalmente dispuesto, disponible, que ha limpiado todo lo que tiene, no para comenzar a hacer algo, sino para dejar que otra persona comience a vivir a través de mi vida. Y esa persona es Cristo. No lo voy a hacer yo, va a ser Cristo el que lo va a hacer. Tenemos que comprender, hermano, que un discípulo radical no es una persona que sea más sabia o que sea mejor. No sé si usted ha sentido resentimiento con los que se han dicho que son discípulos radicales, pero no es porque sean mejores. Al contrario, son personas que han dicho, Señor, te entrego todo el control a ti. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. En mí mismo no tengo la habilidad para hacerlo, ni para hacer lo que tú me pides. Yo te dejo a ti que tú lo hagas. Yo lo que voy a hacer simplemente voy a suprimir mi persona, mi yo. Voy a tomar mi cruz cada día, aceptando que tal vez tenga que sufrir y muriendo a todo el pecado que tengo, quitando todo el pecado y siguiéndote en obediencia. No voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. No voy a hacer ni siquiera aquello bueno que yo quiero hacer para Dios. Señor, voy a hacer esto por ti. No, lo que tú me digas, Señor. Y si tú no me dices que yo haga algo, yo no lo voy a hacer. Lo que tú me digas, a donde tú me mandes, lo que tú me digas que yo haga, lo que tú me digas que yo diga, yo lo voy a hacer. Así le dijo Dios a Jeremías. No digas soy un niño, porque vas a ir a donde quiera que yo te mande y vas a decir todas las cosas que yo te diga. No era Jeremías, era Dios obrando a través de él. Eso es un discípulo radical. Una persona que se deja usar totalmente por Dios. No tiene que ver con nuestra habilidad, con mi habilidad de ser más espiritual. Tiene que ver con mi negación, mi sacrificio y mi obediencia. Un corazón obediente es un corazón que sigue. Jesús dijo, cualquiera quiera seguirme, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La negación y el sacrificio vivo nos ayuda a que nuestro corazón ya esté dispuesto para comenzar a seguirle sin ningún estorbo. Filipenses 2, del 5 al 8, ya para terminar. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Negación, sacrificio vivo y obediencia. Y dice Pablo, haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo.
haya, hermanos, en nosotros este sentir que hubo en Cristo. Seamos discípulos radicales. Les leo una vez más Lucas 14, al 34 al 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú seas, Padre, el que hagas una vez más el llamado a nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor. Que sea tu voz, Señor, tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Comprendiendo, Señor, la importancia y la urgencia, Señor, de aceptar este llamado y de comenzar a vivirlo. Te ruego, Señor, que quites de nuestro corazón todo orgullo, todo deseo, Señor, todo pecado que aún sigue estorbando para que te dejemos el trono a ti, Señor, para que nos convirtamos en verdaderos discípulos. Queremos, Señor, que tú tomes nuestras vidas, Padre. Tú puedes ver nuestros corazones, Señor, y tú puedes ver aquellos corazones que en este momento te están ofreciendo sus cuerpos, Señor, sus vidas, sus mentes en sacrificio vivo. Te rogamos, Señor, que tú levantes a tu iglesia, que tú nos levantes a todos, Señor, como discípulos radicales. Señor, queremos creer que aún hay esperanza, Señor, y que la buena obra que tú has comenzado en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y que tu Espíritu siga trabajando en nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar tiempo para los anuncios. No sé si, hermano Juan Carlos. Hola, buenas noches, hermanos.